Bueno, Claudia, abogado, y es que estamos a minutos de que inicie esta audiencia contra Juan Orlando Hernández. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Bueno, realmente creo que solamente pueden haber dos. El primero es de que se reprograme nuevamente la audiencia, ya que la solicitud ha sido presentada tanto por la Fiscalía como por la defensa, y obviamente es decisión del juez Castel decidir si se aplaza esta. Ya sería, creo que segunda o tercera oportunidad que se va aplazando, para posponerlo para una fecha mucho más adelante, que podría ser entre los meses de junio o julio de este mismo año. ¿Cuál es la otra? La otra, obviamente, que el juez establezca que los motivos por los cuales están solicitando ambas partes no es suficiente y que tienen que atenerse a lo que ya había establecido. En una primera ocasión él ya había otorgado, sin necesidad de esta audiencia, había otorgado posponer el juicio, porque si no mal me recuerdo estaba programado, creo que para enero o febrero de este año. Para enero. Y entonces las partes solicitaron una ampliación, y el juez, sin necesidad de esta audiencia, lo hizo. Pero el juez creo que ha considerado en esta oportunidad necesario escuchar a ambas partes, que ambas partes puedan establecer de que están de acuerdo, y que especialmente que la Fiscalía está de acuerdo, que el Estado está de acuerdo en dar una prórroga para poder evacuar, y de que la defensa de Juan Orlando Hernández pueda tener absolutamente todos los medios de prueba de información, tanto desclasificada como clasificada, que aún no ha sido todavía desclasificada. Y es que es descomunal la cantidad de documentación que hay en torno a este caso contra Juan Orlando Hernández. ¿Y la integración de esta nueva abogada al equipo legal del expresidente? Me parece bastante interesante y necesaria. Creo que ella tiene los antecedentes ya de haber trabajado en un juicio bastante mediático, que tenía muchos correos electrónicos que habían sido interceptados, y que obviamente tiene una experiencia muy vasta en este tipo de asuntos, y va a necesitarlo para poder, hay que ponerse a pensar, 1 terabyte de información. No sé, tal vez un especialista podrá establecer, pero si pudiéramos decir fotocopias, son más de 6 millones de fotocopias que podrían sacarse solamente ahí. Es una información increíble, y la cual mucha de ella puede servirle no solamente a la Fiscalía, sino que también le puede servir a la defensa. Por lo tanto, es necesario que la defensa tenga el tiempo necesario para poder revisar cada uno de estos documentos. Es descomunal. ¿Qué cree usted que vaya a pasar? ¿Lo va a suspender? ¿Lo va a reprogramar el juez Kevin Castel? No, yo creo que sí, yo creo que hay un derecho constitucional. La sexta enmienda en Estados Unidos establece, la sexta enmienda es específicamente para los derechos constitucionales de las personas que están acusadas criminalmente, y entre los derechos que tienen es para tener un juicio expedito, 1, 2, un juicio conjurado, 3, una de las cosas más importantes también, el derecho de poder contradecir la prueba que te puedan presentar. No solamente la prueba de los testigos, sino que también la prueba de los documentos que va a ser utilizada en el juicio. Cuando usted nos habla de información clasificada de estos medios de prueba, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, perdón, le pregunto esto porque en la última comparecencia de la defensa con el juez se manifestó sobre el tema de cómo se iba a manejar esta documentación. No sé si recuerda que se hicieron ciertas prohibiciones por lo delicado. Claro, bueno, ahí hay que hacer una diferencia. Es entre la información que los abogados pueden hacer públicamente o mediáticamente del conocimiento de la gente que está conociendo o que está observando este proceso, y la información que existe y que ha sido recabada por agencias, por ejemplo, como la DEA, o como la CIA, por ejemplo, que muchas veces los medios por los cuales estas personas adquieren estos son bajo algunos principios de secretividad. Entonces hay mucha información que es clasificada porque es información de seguridad de un país, por ejemplo. Entonces Estados Unidos tiende mucho a eso, a cuidar muchísima información que solamente puede ser desautorizada, esa clasificación, a través de un juez, que eso es lo que está pasando en este momento. Mucha de la información que la Fiscalía va a utilizar en este juicio está clasificada, y para desclasificarla y dársela a la defensa y que la defensa la pueda ver, se tiene que tener todo un proceso. Hay un agente especial que es el que se encarga de cuidar esa información, y esa tiene que ser bajo un proceso, y ese proceso puede llevar algún tiempo. Y eso es lo que está alegando la defensa de Juan Orlando Hernández, que no ha tenido acceso absolutamente a toda la información, y que no sería justo llegar a un juicio el 23 de abril de este año sin tener todos los medios de prueba, realmente haberlos conocido. Ya son la 1:01 de la tarde. Mira, abogado, ahora que ya debería de estar iniciando esta nueva audiencia,
Así que todos atentos porque llevaremos a ustedes cada uno de lo que se ocurra, que lo que está ocurriendo, lo que se diga, lo que se comente y además un análisis también del abogado Raúl Suazo. Abogado, ¿cree usted, mientras esperamos que inicie ya esta audiencia, cree usted que dentro de estos documentos clasificados, porque dice la defensa, don Raymond Colón, que podría ellos comprobar mediante algunos documentos que Juan Orlando Hernández, el expresidente de la República, logró colaborar con la CIA durante su administración y que ello sería contraproducente con el tema que lo acusa la Fiscalía de Estados Unidos, que es el tema del tráfico de drogas? Mire, yo creo que cada quien lleva agua a su molino. Cada quien interpreta las cosas de las formas como quiere interpretarlo. Si bien es cierto, la Fiscalía ha dicho públicamente que tiene información o que tienen audios que han sido grabados donde se escucha a narcotraficantes hablando impropios en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, eso puede ser visto de una forma por parte de la Fiscalía y analizado y visto de otra forma por parte de la defensa. A final de cuentas, quien tiene que valorar ese tipo de situaciones es el jurado, 12 personas comunes y corrientes que van a emitir una opinión no legal, sino que van a emitir una opinión sobre culpabilidad de una persona que va a ser expuesta ante ellos como una persona que introducía grandes cantidades de dinero, de drogas, que introducía, lo hacía a través de utilizando armamento muy fuerte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la responsabilidad del juez Castel solamente es dirigir el proceso, pero en sí el concepto de culpabilidad o de inocencia lo va a tener un jurado de 12 personas, que es a ellos hay quien tiene que convencer tanto la Fiscalía como la defensa en este caso. Esta es una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. Evangelina ha dado inicio ya a esta audiencia según tuitea Inner City Press. Vean ustedes lo que se está cubriendo en Nueva York desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York y ya se realizan las primeras publicaciones de esta página. Bueno, el periodista se encuentra en la sala donde se está llevando a cabo esta audiencia. Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, con un juicio programado para abril 24. Vamos a estar siguiendo paso a paso todo lo que se publique de lo que se va manifestando en esta sala. Pues ya inició, puntual, tal cual esperábamos, abogado. Y pero ya hay también un nuevo tuit, mire Evangelina. A ver, ¿qué dice? Juan Orlando Hernández ha sido traído por Marshalls con una máscara COVID azul. Toca el micrófono que tiene delante y emite un graznido. Lo tapa para hablar con su abogado a su lado. Ninguna señal todavía de su nuevo abogado que está autorizado por CIPA. Vean ustedes, aquí podemos enlazar, mi querida Dayana, para que ustedes puedan ver ese nuevo tweet que ha posteado en este momento Inner City Press. Ya dice: Juan Orlando Hernández ha sido traído por Marshall con una máscara COVID azul, repetimos, toca el micrófono, atentos a lo que está ocurriendo, atentos todos, que tiene delante y emite un graznido, lo tapa para hablar con su abogado a su lado. Ninguna señal todavía de su nuevo abogado que está autorizado bajo CIPA. Hablamos de la nueva abogada que es la encargada de esta información clasificada. Evangelina. Bueno, estamos hablando de Sabrina Shroff. Y en tunota.com están todos los detalles sobre la trayectoria de ella. Ella, abogado, ya habría manifestado mediante una nota que ha sido contratada para ayudar al abogado litigante Raymond Colón con un litigio relacionado con la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, CIPA, justo lo que usted menciona ahorita. En este caso, con ese fin, tengo autorización de alto secreto que está actualizada y puede ser verificada. Correcto. Ella es una especialista en esa área y es obvio, hay que entender, obviamente la Fiscalía de Estados Unidos tiene toda una maquinaria dirigida en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Vuelvo a repetir, hay cualquier cantidad de documentación clasificada y desclasificada que tiene que ser analizada tanto por todo por todo el equipo de defensa
del señor expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, consistente no solamente en especialistas como ella, sino que también el mismo agente investigador que tiene contratado ese bufete jurídico, y obviamente cada quien hace su trabajo. Una parte en lo que se refiere a la documentación y otra parte en la parte relativa a los testigos que se van a presentar en ese juicio. Este juicio que ya nos manifestaba, lo más seguro es que se vaya a reprogramar porque la carga probatoria es demasiado extensa, no han tenido tiempo ninguna de las dos partes como para estudiarlo a fondo. Se podría reprogramar. ¿Cuántas veces se puede reprogramar? Ya se ha reprogramado un par de veces. En sí, la Fiscalía ya tiene que haber analizado toda la documentación. Realmente a quien no se le puede privar del derecho de verificar toda la información es a la defensa. Porque obviamente ya la Fiscalía ya ha dicho que se va a utilizar ese tipo de documentación en el juicio. Por lo tanto, ellos ya tienen conocimiento de ello. ¿Cuántas veces se puede reprogramar? Todas las veces. El problema es lo abundante de la información que hay. La defensa tiene todo el derecho de poder solicitar que se le den toda la documentación, y hasta cuando no tenga toda la documentación, esta audiencia podría seguirse reprogramando. Ese es uno de los beneficios que existen en Estados Unidos, que muchas veces inclusive también puede servir hasta como instrumento de negociación en el tiempo para poder decir, bueno, están este tipo de evidencia, esta evidencia es muy débil o esta evidencia es muy fuerte y decido, por lo tanto, si es demasiado fuerte, declararme culpable en cualquier momento. La declaratoria de culpabilidad puede ser en cualquier momento del juicio, previo a entrar a juicio, o bien, la persona puede también tomar la determinación de continuar siempre con el proceso hasta tener un juicio conjurado. Vamos a repetir nuevamente lo que se publica por parte de Inner City Press. Este periodista que está instalado dentro de la sala en donde se realiza a esta hora de la tarde esta nueva audiencia en contra de Juan Orlando Hernández Alvarado. Ha dicho, Juan Orlando Hernández ha sido traído por Marshall, o sea, por los guardias de seguridad de la prisión, con una máscara COVID azul. Toca el micrófono que tiene delante y emite un graznido. Lo tapa para hablar con su abogado a su lado. Ninguna señal todavía. De nuevo, el abogado que está autorizado bajo CIP. O sea, no ha llegado todavía. No hay ninguna señal de ese abogado, que entenderíamos que es la abogada que ya ha sido designada, encargada, y que a fin y al cabo también es experta en el tema de documentos clasificados. Abogado, ¿qué pasaría en caso de que por ejemplo, le denieguen nuevamente una extensión para el inicio de este juicio oral y público en contra de Juan Orlando Hernández? ¿Podría interponerse algún recurso, algún tipo de demanda, alegando el tema de la violación de los derechos? Claro, creo que eso es lo que está tratando de evitar la Fiscalía de Estados Unidos. Al presentar la solicitud conjunta ante el juez, está tratando de evitar que la defensa se pueda quejar que hay una violación a la sexta enmienda y que obviamente que no le están permitiendo ese derecho que tiene él de tener un juicio expedito, de tener un juicio justo, de tener un juicio donde pueda él contradecir los medios de prueba, y ese podría ser un gran problema, que podría ser que el juicio podría votarse por completo. Entonces, creo que la Fiscalía tiene la razón en este caso de solicitarlo. Permítanos un segundo porque ya tenemos una nueva actualización de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Evangelina. Así es, bueno, ahí lo estamos viendo. Todos de pie, y el juez Castel dice defensa. El abogado Colón para Juan Orlando Hernández Alvarado. Luego el juez contesta, tengo esta carta del gobierno que me deja perplejo. Estados Unidos está pidiendo un aplazamiento, y contesta el fiscal, justo lo que usted nos estaba diciendo. Que están de acuerdo con la defensa de que es apropiado. Es correcto. El juez no se lo esperaba. Sí, porque obviamente, miren, quien lleva obviamente la carga probatoria siempre es la Fiscalía. Ella es la que tiene que velar, obviamente, no solamente por llevar todo el proceso, sino que también que se respeten los derechos. Obviamente, en la misma carta que se envió solicitándole el aplazamiento al juez Castel, la Fiscalía le dice, ambas partes nos hemos puesto de acuerdo, y el Estado de Estados Unidos de Norteamérica está de acuerdo con la defensa, que tiene que tener derecho a revisar absolutamente toda la información, tanto la clasificada como la desclasificada, y por lo tanto estamos nosotros de acuerdo en que se haga. Por lo tanto, si bien es cierto, la petición es realizada por la Fiscalía, es una petición conjunta de ambas partes. Bueno, ahí está, vamos a repetir entonces, todos de pie.
el juez Castel. Defensa, el abogado Colom. Para el abogado Juan Orlando Hernández, el juez. Tengo esta carta del gobierno que me deja perplejo. Los Estados Unidos está solicitando un aplazamiento. El fiscal, estamos de acuerdo con la defensa de que es apropiado. Pero además, se conoce a este momento que el juez Kevin Castel dice por qué es apropiado un aplazamiento según la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, y contesta el fiscal de Estados Unidos, Tarlow: nos estamos coordinando con partes del gobierno que dicen que necesitan más tiempo para presentar sus declaraciones hasta el 17 de marzo. Juez Kevin Castel, entonces, ¿qué? Consulta. Vamos a nuevamente leer este tuit. El juez Kevin Castel pregunta: ¿por qué es apropiado un aplazamiento según la Ley de Procedimientos de Información Clasificada? Contesta el fiscal de Estados Unidos: nos hemos estado coordinando con partes del gobierno que dicen que necesitan más tiempo para presentar sus declaraciones hasta el 17 de marzo. Entonces consulta nuevamente el juez Kevin Castel: entonces, ¿qué? Y le contestan: esperamos la sección 5 y 6 del litigio del CIPA. El juez Castel: ¿por qué no voy a esperar hasta el juicio, la fecha del juicio de abril 24, o solo que pasen unos días? Luego le contestan: el volumen de litigio clasificado. Para comprimirlo sería demasiado agresivo. No podemos hablar sobre esto en este foro. ¿Por qué el juez está cuestionando el por qué? Pero bueno, que del 24 al 17 tampoco es... Sí, lo que pasa es que el 17 es la desclasificación, el 17 de marzo es la fecha en la que le están entregando. El 17 al 23 no es mucho la... Sí, pero para la defensa sí es una violación a su derecho. O sea, el 27 de marzo, el 17 de marzo estarían entregando la información correcta, y eso tendría nada más hasta el 24 de abril para poder lograr analizar y ver qué defensa se va a realizar. Es correcto. Un poquito poco tiempo. Es demasiado poco tiempo. Obviamente, como les repito, el juez solamente es el que dirige el proceso. Es el que verifica que efectivamente que no hay un intento de ninguna de las dos partes de retrasar innecesariamente el juicio. Por eso cuestiona. Por eso cuestiona, porque tiene que determinar efectivamente de que es muy probable que el juez tenga desconocimiento de que a la fiscalía no le han contestado, por ejemplo, algunas instituciones donde está la información clasificada. Entonces cuestiona para que le den esa información, y al recibir esa información, bueno, ¿qué quieren que haga? Eso es lo que le está diciendo. Abogado, entonces entendería yo que si no hay objeción de parte de la fiscalía y hay un acuerdo entre fiscalía y parte de la defensa, se podría perfectamente aplazar el inicio de este juicio. Ahí de la única forma que podría decirse que no es que el juez no crea lo que está diciendo la fiscalía, por ejemplo. Eso es lo único. Pero realmente en sí el problema es la falta de entrega de documentos a la defensa. Y que la defensa obviamente, pero no es porque la fiscalía no quiera dársela, sino que simple y sencillamente han solicitado la desclasificación y todavía no se las han entregado a la fiscalía para que la fiscalía se la entregue al equipo de defensa. A la defensa de Juan Orlando Hernández. Tenemos también un nuevo tuit, pero vamos a darle lectura desde el primer tuit que corresponde a esta respuesta, porque hablaba usted, Evangelina, sobre lo que se ha hablado sobre la sección 5 y 6, la litigación de esta sección. Sin embargo, se está también realizando en este momento la contestación de parte del fiscal. Correcto. Bueno, lo vamos a leer entonces desde justo lo que yo mencionaba antes. Bueno, vamos a repetirlo entonces. Esperamos, esto le están contestando parte de la fiscalía, esperamos la sección 5 y 6 de la litigación del CIPA. Entonces el juez cuestiona: ¿por qué no espero al juicio del 24 de abril o solo unos días después? Le contestan: el volumen de lo clasificado, de los litigios clasificados, comprimir sería demasiado agresivo, no podemos entrar en ello en este foro. Entonces ya vea usted, hay una contestación por parte del fiscal de Estados Unidos. Podríamos enviar una carta, y contesta el juez Kevin Castel: podría haberlo hecho antes de hoy. Tengo mucha disponibilidad. ¿Puedo decir que regrese a las 4 de la tarde hoy o mañana a las 10 de la mañana? Y contesta el fiscal de Estados Unidos: podríamos hacerlo
hacerlo mañana, contesta el juez Kevin Castell. ¿Qué tal hoy? ¿Y qué le parece luego el juez Castell? ¿Y qué tal un juicio conjunto con Bonilla en septiembre 18? Ya lo vamos a poner ¿Por qué se ríe, abogado? ¿Qué tal ¿Qué está el sucediendo? juicio junto con Bonilla? Tiene que ver esto, entonces, abogado, entendería yo que están vinculados, o sea, Obviamente, hace como el otro. yo creo que hay que recordar que tanto el Tigre Bonilla como el expresidente Juan Orlando Hernández y muchas de las otras personas que estaban allí aparecían desde el año 2019 como CC3, CC4, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos están vinculados exactamente en la misma causa. Lo único que, obviamente, por los tiempos que va la gente siendo detenida, llevan unos procesos mucho antes y otros después, pero el juez ahorita en este momento está estableciendo prácticamente que la fecha del juicio podría ser para septiembre del 2023. Vamos a escuchar ahora lo que están respondiendo. Está contestando el abogado defensor de Juan Orlando Hernández, Raymond Colon. Nos Tatia, pero antes, mudaríamos, dice. repita la pregunta del juez Castell. Le ha preguntado que qué le parecería Un juicio conjunto, un juicio con conjunto Bonilla el 18 de hablando septiembre. de Juan Carlos Bonilla Valladares, el exdirector de la Policía Nacional, y contesta Raymond Colon. Nos mudaríamos por indemnización. Responde el juez Kevin Castell. Eso es lo que suele suceder en los casos de conspiración. Contesta ahora el abogado de Juan Orlando Hernández. No he visto la información de CIPA. Ese es el tema seminal para nosotros. Responde entonces el juez Kevin Castell. ¿Está diciendo que ninguna cita funciona? ¿Tu carta dice julio o agosto? Y contesta el abogado Colom. El tema con CIPA le interrumpe el juez Castell, pero usted dijo julio o agosto. ¿Por qué el volumen de CIPA impacta eso? Le contesta el abogado Colom. No conocemos el volumen. Yo voy a la cárcel 5 días a la semana para revisar el descubrimiento. Así que pronto tendremos el acceso al material 3500, que material 3500 es la forma en la que se refieren al toda no la es la cantidad de documentos, sino que es la clasificación que se da en Estados Unidos. No es la cantidad de pruebas. No es la cantidad de pruebas. Es como el código, es un código, correcto. Y luego el CIPA. Bueno, le recuerdo que CIPA es la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. Claro. ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué tanto cuestionamiento? Realmente cuando el juez Castell se refiere a la cita, se refiere a la fecha de juicio. Entonces él le está diciendo, bueno, ¿te parece bien? ¿Por qué me había dicho entre junio y julio? Eso es lo que le está reclamando él. O sea, porque lo que pasa que Ray Colón lo que le está estableciendo, no sé cuánto es la cantidad de documentos que están, porque como están clasificados, no sé cuánta es la cantidad de documentos clasificados que me van a tener que dar y de que yo tengo que analizar. Porque cada uno de los documentos que le den, como digo, merece una interpretación tanto para la Fiscalía como para la defensa, que ellos pueden utilizar esos mismos medios de prueba que presente la Fiscalía a favor del expresidente Juan Orlando Hernández. Parece que no está tan fácil el definir una fecha, entonces. Y tenemos lo que pasa que para mí, en mi forma de verlo, el juez no le va a quedar más de otra que tener que dar el aplazamiento. Abogado, ¿le parece si leemos lo último que ha ocurrido ahora? Está diciendo el juez Kevin Castell, entonces, ¿me está pidiendo que anule la fecha del juicio y no otra más? Contesta Raymond Colon. Sí, o sea que está pidiendo que anule la fecha del juicio y no le dé otra más. El juez Kevin Castell dice, una moción de separación podría presentarla en los próximos 30 días, ¿verdad? Contesta el abogado de Juan Orlando, sí, este proceso de investigación de información clasificada es muy complicado. Claro, por lo extenso que puede ser. Entonces, obviamente, lo que le está diciendo es de que no quieren ir a juicio ahorita el 24 de abril porque no tienen toda la documentación que es necesaria. Pero entonces no hay una fecha establecida en esta audiencia. La tiene que establecer el juez. Por eso el juez le dice, obviamente, aquí está introduciendo otro nuevo elemento Ray Colón, que le dice que que tiene que hacer una petición por escrito. Ya la defensa en la que se haga para que se pueda establecer una fecha. Podría ser Gana 30 días más al hacer esta petición por escrito. Es correcto. Sí, pero todo indica que podría estar todo juicio, todo a la misma fecha en la que esté el Tigre Bonilla. Porque sería una fecha posterior a junio o julio, que era la fecha que había solicitado tanto Fiscalía como la defensa. ¿Pero qué significa eso? ¿Que van a estar los dos en un mismo juicio o que van a estar los dos
en la misma sala. No, porque son tres, creo que... Mauricio Hernández, el Tigre Bonilla y Juan Orlando estarían... Porque hay que tomar en cuenta también que para los tres prácticamente son los mismos medios de prueba que se van a utilizar. Claro, individualmente en algunas cosas, pero obviamente van a presentar tanto testigos como todo, podría evacuarse todo al mismo tiempo. Bueno, y continúa aquí el diálogo en la audiencia. Recibí en el correo ayer de Washington una carta pidiéndome que me tome una huella digital, pero ya lo hice. Salió del jardín izquierdo. El gobierno dice que están hablando con otras agencias. ¿Eso es la DEA? ¿La CIA? Pregunta Raymond Colón. No tengo, ahí sí que sería mentirles si tengo algún comentario al respecto, porque no conozco exactamente a qué se refiere Ray Colón. Es bastante escueto todavía. El abogado Colón, lo mismo sucedió en la audiencia anterior, de repente saca otros temas a relucir de todo este proceso y luego el juez Castel ya lo vuelve a encauzar en el tema de la audiencia. En la audiencia pasada usted recuerda que empezó a hacer solicitudes de audífonos y de visitas. Estuvo más concentrado en otra cosa más que en la audiencia, sí. Y ya luego el juez pues lo trae de vuelta al tema. Bueno, entonces el tema hasta ahorita es que al final están solicitando una anulación de la fecha del juicio, una moción de separación para presentarla. Tienen 30 días para presentarla. ¿Es así, abogado? Es correcto. Una reprogramación, entonces, de la fecha de inicio del juicio. Solicitar formalmente una reprogramación para que ya no esté la fecha del 23-24 de abril, sino que sea otra fecha. Y es lo más probable, como reitero, que el juez Castel lo va a aceptar. Y en este caso, más temprano les anunciábamos y les informábamos a ustedes sobre lo ocurrido precisamente hoy con el Tigre Bonilla. Pero antes vamos a darles información sobre lo que está ocurriendo en este momento, abogado, antes de comentarles sobre el tema del Tigre Bonilla. Y vemos, y dice Raymond Colón, no dimos nuestro consentimiento a la fecha de 17 de marzo. ¿No depende todo esto de ellos? Y el juez Castel contesta, no estoy en condiciones de responder a eso. No he tenido problemas de demora en otros casos de CIPA. El juez Kevin Castel fue el juez en Estados Unidos versus Virgin Griffith, caso de criptografía de Corea del Norte. Le decía yo, abogado, sobre... Está pautado para el próximo 18 de septiembre el inicio del juicio oral y público en contra, o el juicio en contra del Tigre Bonilla. ¿Podría pautarse esa misma fecha entonces? Claro. Sería incluso hasta más práctico para el juez Castel conocer en un mismo momento las declaraciones de todos los testigos y todos, porque, como reitero, todos están relacionados, todos nacen de una misma investigación, todos han sido denominados en mucho tiempo como co-conspiradores, ahí donde nosotros conocimos de todo de quiénes eran ellos, y obviamente todo conforma una sola investigación. Por lo tanto, no sería tirado de los cabellos que realmente se pudiera llevar un juicio para 3 personas el mismo día. ¿Y puede ocurrir eso? ¿Puede ocurrir hoy eso? Que el juez pueda decidirlo. ¿Que se designe? Sí, claro, sí, podría decirlo. ¿Esto le conviene o no a Juan Orlando Hernández? No sé, creo yo que si los 3 deciden llegar a juicio es porque consideran que no hay elementos fuertes por parte de la Fiscalía. Ya no sería solamente un juez, sino que ya no sería solamente un defensor, sino que serían varios atacando una Miren misma lo que hablábamos. Miren lo que hablábamos, abogado. Ya queda. Ya está aplazado y precisamente está pautado para el día del inicio del juicio en contra del Tigre Bonilla. Dice, claro, voy a aplazar el juicio, dice el juez Kevin Castel, del 24 de abril. Y esta noticia de última hora, atención. Esta es una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. Noticia de última hora. El juez Kevin Castel ha decidido lo siguiente. Voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. Atención, la misma fecha del inicio del juicio de Juan Carlos el Tigre Bonilla. El cronograma ya está en el expediente. ¿Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días? Pregunta el juez.
Raymond Colón dice sí y contesta el juez. Estados Unidos responderá en 21 días. Voy a poner una orden en el expediente. Atención, noticia de última hora. Se aplaza o se reprograma el juicio o el inicio del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández para iniciarlo exactamente la misma fecha en que inicia también el juicio de Juan Carlos El Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Abogado. Quiere decir que entonces va a ser un juicio conjunto. Claro, efectivamente. Si la fecha del juicio del Tigre Bonilla es el 18 de septiembre, y siendo que toda la cronología que se va a llevar, todos los especialistas de geopolítica, todas las intervenciones telefónicas, todos los agentes de la DEA o investigadores que hayan tenido, los testigos que hayan tenido, porque muchos de los testigos que van a tener son testigos en común. Van a ser los cachiros, van a ser un montón de gente que está relacionado con ellos, obviamente, o que dicen que estuvo relacionado con ellos. Van a ser las personas que van en un solo momento, van a declarar y les van a hacer preguntas específicas sobre Juan Orlando, sobre el Tigre Bonilla y sobre el otro caballero que también está mencionado. En este caso, abogado, tiene que ver mucho que pueda testificar o que pueda de alguna forma el Tigre Bonilla cooperar para que se puedan conjuntar ambos en esta fecha. ¿Habrá esa posibilidad de que el Tigre Bonilla quiera cooperar y poder dialogar y poder testificar en ese mismo día? Es interesante su pregunta, Claudia, porque yo siempre he pensado que una persona que está siendo acusada, especialmente por los delitos federales que están siendo acusadas, en cualquier momento puede declararse culpable. Todo este tiempo son tiempos que son necesarios para negociación. Hay que ver qué tanto le interesa a la Fiscalía de Estados Unidos la declaración del Tigre Bonilla en contra de su objetivo principal, en este caso el expresidente Juan Orlando Hernández. Por lo tanto, podría ser que llegara a un acuerdo con ellos para poder tener una reducción de sentencia muchísimo mejor y una colaboración por parte de él, ya no como persona imputada, sino como testigo en ese juicio. Pero eso realmente solamente es una apreciación, un comentario nada más, no es algo que pueda llegar a hacerse realidad. Bueno, y continúa el abogado Colón en la audiencia. Voy a escribirle al gobierno sobre la actividad del gobierno de Honduras, dificultando a la defensa hablar con ciertos individuos. Eso crea un problema para una defensa efectiva. Va a escribirle al gobierno norteamericano para, de alguna manera, quejarse del gobierno hondureño que no le permite dialogar con algunas personas. ¿Entendemos eso, abogado? Pareciera ser que sí, obviamente esas son cosas... ya es información muy interna que debe tener. Lo más probablemente Ray Colón se ha quejado con el juez al manifestarle que tiene imposibilidad de poder llevar como testigos a ciertas personas que podrían servirle y que obviamente estas personas no quieren colaborar, ya sea por situaciones personales o porque el mismo gobierno de Honduras les haya dicho que no. No lo sé, realmente eso es algo que tendría que explicarse un poco mejor, pero está muy claro lo que han dicho ellos. Vamos a leer nuevamente porque continúa esta audiencia, aunque ya se ha fijado para el 18 de septiembre, repetimos, esa noticia que ha sido informada pues en primicia a través de Noticieros hoy mismo para el próximo 18 de septiembre, mismo día del juicio de Juan Carlos El Tigre Bonilla, el juicio también en contra de Juan Orlando Hernández. Vamos a ver lo que dice el juez Kevin Castel. Voy a aplazar, dice. Son justo los que acabamos de leer, Claudia, hablando sobre el aplazar el juicio de abril 24 a septiembre 18, correcto, y luego el abogado Colón manifestando que iba a escribir al gobierno sobre actividades del gobierno hondureño que están haciendo difícil que la defensa pueda hablar con algunos individuos y que eso le crea un problema para ellos poder conformar una defensa efectiva. ¿Ha sido más extenso de lo que creíamos esta audiencia, abogado? Sí, realmente creo que han tocado distintos puntos cada una de las partes, especialmente la defensa, Ray Colón, al manifestar hechos como este, por ejemplo, que tiene alguna imposibilidad por parte o que encuentra algunas dificultades para poder llevar algunos testigos que ellos quieren llevar a Estados Unidos. Y precisamente continúa hablando de testigos, que es lo que usted manifestaba. Dice Ray Colón, vamos a solicitar para que el Departamento de Estados de Estados Unidos nos lo facilite. Tenía a un oficial militar listo para testificar. Es un tema de la cuarta enmienda sobre un incidente que no ocurrió y que fue descrito en el juicio de Juan Antonio. El gobierno de Honduras nos ha puesto obstáculos para nuestra defensa.
¿Qué agencia de Estados Unidos está influyendo la relación? ¿La CIA o la DEA? Esta persona quería realmente ser entrevistada por mí. Ahora le ha dicho a la familia que solo con una orden judicial. Le pregunta el juez Castel, ¿un juez hondureño? Y contesta el abogado Colón. Si usted ordena algo, supongo que el Departamento de Estado de Estados Unidos le diría al gobierno de Honduras. No creo que el gobierno de Honduras ignoraría la orden. Y le contestan, esta es la primera vez que escuchamos sobre esto. Son serias acusaciones, incluso está dejando entrever que ellos sospechan que hay infiltración, involucramiento del gobierno de Honduras y de algunas agencias de los Estados Unidos en este juicio, justo lo que hablábamos entre CIA y DEA. Sí, vamos a ver. Ahí menciona el juez, el abogado Colón, y menciona la cuarta enmienda. La cuarta Abogado, enmienda... no Es el que acabo Sí. de leer. Sí, ese es el que acabamos de leer. Correcto. Nos decía, abogado. Sí, perdón. disculpe, abogado. La cuarta enmienda en Estados Unidos se refiere, una en primer lugar, a la privacidad y en segundo lugar a la invasión arbitraria que puede haber sobre los derechos de las personas. Entonces, obviamente, Ray Colón está estableciendo un punto de que ellos tienen localizada a un militar hondureño que quieren hacerlo llegar a declarar a Estados Unidos, pero obviamente de lo que puedo entender es que hay alguna negativa por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras para que esa persona pueda ir para allá. Eso es lo que entre líneas puedo entender. Obviamente, me imagino yo que esto sería una situación que van a, porque el juez Castel lo que le dice, me imagino yo que si usted hace la citación formal, tendrán que aceptar la citación formal. Pero eso son cuestiones ya de procedimiento que se están tocando en una audiencia con esta para decirle los problemas que está teniendo la defensa para poder tener una defensa justa y apropiada a favor del expresidente Juan Orlando Hernández. Veamos lo que continúa ocurriendo en esta audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Dice el fiscal, queremos avisar a su señoría, estamos investigando conflictos de intereses con un nuevo abogado. Podemos solicitar una audiencia de curso. Además, queremos excluir el tiempo de la ley de juicio rápido hasta el 18 de septiembre para discutir cualquier posible resolución previo al juicio. Vamos a repetirlo. Queremos avisar a su señoría, dice el fiscal, que estamos investigando conflictos de intereses con un nuevo abogado. Podemos solicitar una audiencia de curso. Además, queremos excluir el tiempo de la ley de juicio rápido hasta el 18 de septiembre para discutir cualquier posible resolución previa al juicio. ¿Qué significa esto? Explíquenos esto de la cuestión de la audiencia de curso. ¿A qué se refieren cuando hacen esa referencia? Nunca había escuchado. Mire, hasta por lo menos sí. en la oportunidad que he tenido yo de estar en algunos juicios en Estados Unidos y colaborar en algunos otros, no había escuchado todavía nunca una audiencia de curso. Bueno, Y en esto de que quieren excluir el tiempo de la ley del juicio rápido hasta el 18 de septiembre, ¿a qué se refieren, abogado? Obviamente ellos tienen que tener, lo que establece la sexta enmienda es un juicio expedito. Y hay juicios rápidos también, de la misma forma como también lo tenemos en Honduras, hay juicios rápidos. Entonces, este proceso ha sido un proceso que, si ustedes se han fijado, ha ido bastante rápido. O sea, ha ido desde la fecha de la captura de él, creo que fue febrero del año pasado, hasta esta fecha ya 15 de febrero. el 15 de febrero, el 14 de febrero hasta esta fecha, ya tendríamos prácticamente que haber terminado ese juicio en la primera instancia. Pero obviamente hay procedimientos, hay leyes en las cuales Estados Unidos es muy, muy legalista. Y en este caso, obviamente, me imagino yo que este era un juicio rápido lo que están haciendo en este momento es diciendo, bueno, vamos a presentar una moción para que ya no se siga en este procedimiento y se tenga que ver hasta la fecha del 18 de septiembre del 2020. Abogado, aquí dice que la audiencia de curso se refiere a una audiencia que investiga si hay un conflicto de intereses y tanto la fiscalía como la defensa, los abogados, están de acuerdo que hay un conflicto. A eso se referiría entonces. Ok. A un conflicto de intereses, que es justo lo que estaban manifestando anteriormente.
Y, abogado, también vamos a continuar dándoles a conocer a la población todo lo que está ocurriendo en este momento. Y es un conflicto de y- interés con un nuevo abogado. Pero a eso quería Sí. yo. ¿Será la abogada esta que está encargada de temas de documentos clasificados? Por eso lo que está haciendo, lo que está avisando la fiscalía aquí en este momento es de que van a tratar de evitar que haya un Que juicio, ella esté dentro que del alguien juicio. esté porque hay un conflicto de intereses en ese juicio. Y para tener que evitar un problema mayor, están viendo si no hay un conflicto de intereses. Es interesante. ¿Impugnarían la llegada de una persona esta porque hay un- abogada al equipo de Juan Orlando Hernández? Decir que sea de ella sería, Pues es la nueva sería integrante. prematuro, pero Estamos obviamente sacando conclusiones. estamos sacando conclusiones, pero obviamente ella es la única persona y es muy claro lo que está diciendo el fiscal. Queremos avisar a su señoría, estamos investigando conflictos de intereses con un nuevo abogado. Que es justo lo que se anunció Es justo lo que anoche. estábamos platicando hoy. ¿Y qué podría ser ese conflicto de intereses, abogado? Buena pregunta. Eso solamente creo que a la Fiscalía de Estados Unidos le podría decirlo. ¿Se puede impugnar que haya un conflicto de intereses y eliminar, aunque se necesite para una parte de la defensa, a un abogado que sea recientemente integrado? Porque no había ninguna objeción en contra de Raymond Collor. Anteriormente no había ese Ninguno. conflicto, pero obviamente habría que... Lo que pasa es que es bien difícil opinar al respecto sin saber las interioridades. Claro. O sea, no quisiera ser irresponsable al respecto. Claro. Bueno, entonces lo que sabemos hasta ahorita es que el juicio ya se ha pasado para el 18 de septiembre, para un juicio conjunto con Juan Carlos el Tigre Bonilla. Eso es lo que ya está claro sobre la mesa. Prácticamente sí. ¿Era algo que quería la defensa? Era algo que lo querían ambas partes, creo yo, porque obviamente, repito, el trabajo de la Fiscalía es evitar que hayan ilegalidades, violaciones de derechos o garantías constitucionales que pueda tener Juan Orlando Hernández y obviamente llegar a juicio, porque eso es lo que ellos están buscando, llegar a juicio. Porque es el camino más fácil Interesante. para demostrar lo contrario. Pues es correcto. ¿Qué posibilidades tiene Juan Orlando Hernández de salir bien de este juicio por narcotráfico? Yo siempre... ¿De 1 a 100? Yo he tenido siempre al respecto en los juicios de conspiración en Estados Unidos, la conspiración es bien fácil de probar. En Estados Unidos casi es con el pensamiento. No necesariamente tiene que ver traficado con la droga, sino que si ayudó en algo, si colaboró en algo, si dieron investigación en algo, si pusieron una persona en un puesto específico para ayudar, etcétera, etcétera, se puede tomar como conspiración. Y reitero, el juez solamente lleva la parte procedimental, pero de ahí a quien hay que convencer es a 12 personas, al jurado. es un jurado que son personas comunes y corrientes que pueden considerar que efectivamente cuando ya empiezan a llevarle a una persona especialista en geopolítica y le dicen, miren, estas cantidades de drogas son las cantidades que vienen desde Sudamérica, pasan por Centroamérica y de aquí son introducidas a Estados Unidos y que esto causa pobreza y empiezan con ese argumento muy fuerte, después empiezan a enseñarle las armas, después empiezan a enseñarle comunicaciones, mire, Que es muy aquí difícil. aquí estaba esta persona, mire, esta persona que está acusada también en este momento, aquí está, mire, que estuvo ubicado en casa presidencial, o aquí hay conversaciones, o etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información que para muchos podría ser muy insignificante, en un delito de conspiración es muy fuerte. Abogado, y todos estos que ahora están ya con fecha de juicio, Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández, Juan Carlos Bonilla, todos surgieron, y el mismo Tony Hernández, luego de las declaraciones de Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, uno de los primeros narcotraficantes que se fueron extraditados a Estados Unidos. Es correcto. Es decir, que todas las pruebas que hayan en base a lo que este hombre habría declarado, Claro. pesan muchísimo sobre el desarrollo de estos tres juicios. Hay que ver quiénes son las personas que van a llegar a declarar a ese juicio. La mayor parte de personas son personas que se dedicaban al narcotráfico, algunos fueron extraditados porque fueron capturados y otros se presentaron voluntariamente. Y entre ellos también hay oficiales del ejército de Honduras también que se fueron a entregar personalmente. Hay personas particulares que también que formaron parte del gobierno y que también se fueron a entregar voluntariamente. Así que el volumen de información, de investigación que tienen, esto es de hace muchísimos años atrás. Nos dice un especialista, el objetivo de la llamada audiencia de Curcio es asegurarse de que los acusados estén plenamente conscientes de las consecuencias de retener 2 bufetes de abogados pagados por una sola persona, lo cual puede crear un potencial
conflicto de intereses, nos dice el abogado Edgardo Cruz. Claro, y me parece correcta la apreciación y oportuna porque obviamente en este tipo de casos, miren, en Estados Unidos incluso hasta las personas que son contribuyentes para una campaña, no solamente una campaña política, sino que también para los jueces, los bufetes, etcétera, etcétera, se toma muchísimo en cuenta. Entonces, el hecho de que la defensa de Juan Orlando Hernández, que no tiene que ser una defensa barata, esté siendo auspiciado por dos bufetes corporativos, porque son bufetes federales. O sea, en Estados Unidos hay que hacer una gran diferencia entre los despachos, porque hay algunos que solamente pueden litigar en Nueva York, otros solo pueden litigar en Miami, otros se pueden en Connecticut, en ciudades específicas, y hay otros que pueden litigar por cualquier delito federal. Entonces, este tipo de bufetes, cuando hay que buscar la explicación por qué una persona en particular está pagando dos bufetes, qué interés puede tener esta persona para que esta persona pueda salir en libertad. Abogado, vea lo que está ocurriendo. El juez Kevin Castle dice, otorgo una continuación hasta el 18 de septiembre. Atención, otorgo una continuación hasta el 18 de septiembre de 2023 y excluyo el tiempo de la ley de juicio rápido hasta entonces. Alineo los plazos de la moción con el juicio del 18 de septiembre del Tigre Bonilla, de Juan Carlos el Tigre Bonilla, con la conferencia final previa al juicio en julio. Correcto. Es lo que estábamos platicando. Este juicio está dentro de la ley de juicio rápido, pero al haber una moción por parte de tanto la defensa como la fiscalía para que se aplace, ya se está interrumpiendo los juicios, el tiempo que tenía que estar en esta ley de juicio rápido. Por lo tanto, está aplazando esa fecha, está apartándose de la ley de juicio rápido y estableciendo una fecha mucho más allá del tiempo que estaba establecido. Ya no sería un juicio rápido, porque ya no sería un juicio rápido. Muchísimo más de un año desde su captura. Es correcto. Un juicio normal, básicamente. Es correcto. ¿Y de qué se trata esta conferencia final previa al juicio? No, realmente en este caso no sabría decirle qué es lo que se refiere, no lo entiendo de esa forma. No entiendo el tuit, o sea, otorga una continuación hasta el 18 de septiembre de 2023, excluye el tiempo de la ley de juicio rápido hasta entonces, dice, alineo los plazos de moción con el juicio del 18 de septiembre, correcto, con la conferencia final previa al juicio en julio. No entiendo. O sea, ¿se referirán a algo sobre esta investigación que se va a realizar sobre este conflicto de intereses, abogado? Sí, pero es que dice en la conferencia final previa al juicio en julio y el juicio está para septiembre. Por lo tanto, es bien difícil de poder interpretar la traducción o... De todas maneras, aunque hay un final pre-trial, y ese final pre-trial, me imagino yo, es que cuando en Estados Unidos, cuando está fijada una fecha, pero antes de la fecha del juicio convocan a las partes para preguntarle a las partes si están listas todas las partes. A eso es lo que tendría que referirse. Probablemente. Evangelina, tenemos un nuevo tuit porque aparece que ya ha concluido esta audiencia. Evangelina, es noticia de última hora, ya concluye. Bueno, ahí hay otra parte más importante. La defensa dejó presentar una moción para separar el juicio del Tigre Bonilla. Ah, claro. Vea usted lo que está ocurriendo. Juicio de Juan Orlando Hernández aplazado desde el 24 de abril hasta, como muy pronto, el 18 de septiembre. Juan Orlando Hernández presentará una moción para separar el juicio de Juan Carlos el Tigre Bonilla de su juicio, que es la misma fecha. Colón dice que el actual gobierno hondureño lo está obstaculizando. Entonces no será un juicio conjunto. Hasta que se decida, tiene que decidirse primero. Eso es algo, ya el juez Castel ya estableció la fecha del juicio. Y que la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández decida presentar una moción, está en todo su derecho de poderla presentar, pero está también en toda el derecho el juez de decir si lo hace así de esa forma o si decide hacerlo en forma conjunta para las tres personas. ¿Con qué cree usted que podría suceder? ¿Que le acepten la moción? Realmente creo que ha de ser... Si yo fuera juez, preferiría escuchar a las mismas personas el mismo día para las tres personas. De un solo. De un solo. Para la defensa en vez de tener que esperar para el juicio de Juan Orlando escucharlos y después para el juicio de Tigre Bonilla escucharlos nuevamente. O sea, me parece a mí que por celeridad procesal debería, si yo fuera juez, se la denegaría. Si yo fuera el juez, pero no soy el juez. ¿Cree que eso pase? No lo sé.
Realmente no lo sé, esa es decisión del Y juez. verse las caras. ¿Qué podría ocurrir cuando se vean las caras Juan Carlos El Tigre Bonilla y Juan Orlando Hernández en Nueva York frente a un mismo juez? Un juez que puede determinar o que va a determinar su futuro abogado y que no sabemos también si Juan Carlos El Tigre Bonilla decide cooperar, porque eso fue en primera instancia lo que se supo acá que se realizaría incluso. Es correcto, o sea, incluso el futuro de ambos o de todas las personas que están siendo juzgadas es de que en cualquier momento puede cambiar el rumbo de este juicio. Quien ahorita se declara no culpable podría en el futuro declararse culpable bajo una buena negociación. Que eso es lo que generalmente hacen los abogados ante la cantidad de pruebas que se encuentran, que pueden declararse culpables, llegando obviamente a una negociación. Esta es una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. Pues termina la audiencia, los alguaciles se llevan a Juan Orlando Hernández a su celda de detención. ¿Qué estaba tratando de decir Ray Colón acerca que el gobierno hondureño le impidió hablar con testigos? Esta es una pregunta que hace el periodista porque justo va a escribir un artículo al respecto de lo que se vivió hoy en esta sala en el Distrito Sur de Nueva York, donde en la audiencia de Juan Orlando Hernández se ha aplazado el juicio para el 18 de septiembre, pero su defensa presentará una moción para separar el juicio de Juan Orlando del Tigre Bonilla porque quedaron en la misma fecha. Entonces puedo intuir que la defensa de Juan Orlando Hernández estaba con la esperanza de que se aplazara, al igual que la fiscalía, pero no que quedara nunca un juicio en conjunto. Creo que tiene que haber sido una sorpresa para todas las partes, o sea, tanto para la fiscalía como para... Porque también le ahorra trabajo a la fiscalía, porque los mismos fiscales que estaban el día de hoy en el caso de Juan Carlos Bonilla son los mismos fiscales que están llevando el juicio de Juan Orlando Y en el caso de Hernández. la defensa, ¿cómo se hace? ¿La defensa del Tigre Bonilla y la de Juan Orlando? Igual que en Honduras, o sea, se Diferentes constituyen imputados. defensas, cada quien en su propio escritorio y Claro, ahí cada quien claro. le van dando a uno la oportunidad para poder hacer las alegaciones correspondientes. Hay algunos testigos que van a llegar, que no tienen que no van a ser propuestos en el caso de Juan Carlos Bonilla y solamente le tocará a la defensa de Juan Orlando Hernández sacar la información. Van a haber algunos testigos que solamente van a ser en contra del Tigre Bonilla y que la defensa de Juan Orlando se quedará callada. O algunos van a ser en forma conjunta porque ambas partes podrán preguntarle o repreguntarle. En minutos, Óscar Estrada, nuestro corresponsal de Televicentro y Emisoras Unidas desde el distrito o la corte del Distrito Sur de Nueva York, Evangelina, para llevarnos un poquito más de detalle de lo que está ocurriendo, porque ha sido impactante esta audiencia. Ha sido una audiencia súper interesante. Vea, bueno, ya sabíamos que se esperaba que se prorrogara la fecha del juicio, pero no esperábamos ver de que fuera en conjunto. Y luego me ha llamado muchísimo la atención la acusación de Ray Colón en cuanto a que está recibiendo problemas, trabas de parte del gobierno de Honduras para poder él realizar su defensa, que ya tenía un testigo ya cuadrado y que pues luego ya no se puso, porque incluso está acusando al mismo Estados Unidos de tener un poco de injerencia en este tema también. Sí. Son acusaciones serias. Sí, realmente creo que él está en todo el derecho de poder decir y alegar y poner algún tipo de justificación en decir que en todo caso que sea el gobierno de Honduras o que sea las Fuerzas Armadas de Honduras o que sea la Policía de Honduras la que le está negando el derecho para esta persona para que pueda declarar. Pero realmente eso... no sé, es bastante subjetivo, o sea, que a lo mejor estará teniendo problemas efectivamente, pero a lo mejor no será trabas que ponga el mismo que alguien, sino que es una expresión por parte de él, pero interesante lo que ha dicho. Abogado, vamos a permitir un segundo porque vamos de inmediato hasta Nueva York. Allá se encuentra nuestro colega, nuestro corresponsal Óscar Estrada, con todo lo que ha ocurrido al interior de esta audiencia, Evangelina, que ha sido sumamente interesante. Óscar, cuéntenos sus impresiones. Saludos amigos allá en Honduras, pues ha sido una audiencia bastante interesada. Todas las personas que estuvieron adentro coinciden, los colegas periodistas, de que nunca habían visto algo parecido. O sea, la perspectiva de que sea un solo juicio para los tres procesados realmente es algo inusual, ¿no? Quiere decir de que tanto el Tigre Bonilla como Mauricio Hernández y Juan Orlando Hernández estarán compartiendo el jurado para este proceso que será el 18
de septiembre, por lo tanto no podrán en este caso ser ninguno testigo del otro, como en algún momento se reveló. Creo que lo más interesante, bueno, muchas cosas interesantes en este proceso el día de hoy, es esta reclamo que hace el señor Colón, de decir que el gobierno de Honduras está bloqueando sus esfuerzos para poder investigar o poder acercarse a testigos, oficiales de policía, fiscales que podrían ayudar en el caso del señor Juan Orlando Hernández, y pidió una intervención directa del gobierno. Y bueno, ahí hubo un momento en el cual el juez le dijo que él no tenía jurisdicción para poder ordenar que una persona de Honduras comparezca como testigo, pero estarán en ese proceso y habrá una negociación con la Fiscalía de cómo eso se hace efectivo. Gary, cuénteme, ¿cómo vio a Juan Orlando Hernández en esta audiencia? Pues el señor estaba mucho más delgado que las otras, que la audiencia anterior del mes de noviembre, ¿no? Entró vestido con su uniforme penitenciario color caqui y parecía no estar muy de acuerdo. La verdad, como que no le gustó mucho el hecho de tener que compartir el banquillo de los acusados junto al señor Bonilla y al señor Hernández, ¿no? Pero bueno, también quedó claro que este es totalmente tentativo todavía. Esto puede cambiar en la medida que tanto la Fiscalía como la defensa puedan participar de estas pruebas que la defensa dice que todavía no ha obtenido en su poder, por lo tanto no puede manifestarse a favor o en contra de ellos. Esta es una noticia ¿Qué conclusión podría usted sacar sobre la posición de la nueva abogada del equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández, cuando se refieren a que puede haber conflicto de intereses? Sí, ella no se presentó el día de hoy en la audiencia, no estaba ahí, estaba solamente el abogado Colón. Lo que sí se dejó claro es que ella tiene la experiencia en el manejo de este tipo de documentos de la CIA y documentos que está pidiendo la defensa, y que la Fiscalía dijo de que estaban todavía estudiando el caso para poder manifestarse, porque ella había sido abogada defensora de otros dos casos que podrían entrar en conflicto con estos casos que está ahora conociendo. Todavía no hay una determinación. Podría haber una recusación por parte de la Fiscalía, pero todavía no hay una determinación directa del juez Castel al respecto. Oscar, ¿qué implica esta nueva fecha en julio? ¿Para qué fue pautada esta fecha en julio? ¿Qué se va a realizar en esta fecha de julio? ¿Y qué es esa audiencia que están solicitando ellos en torno a que hablan de conflictos de intereses? Todavía todo esto, las fechas que se presentaron todavía tienen que ver con el manejo primero son la prueba del juicio, la prueba que prueba 3.500 que le llaman, para eso todavía necesita conocerlo, y están contemplando una fecha en la cual la Fiscalía debe de entregarlo, la defensa debe de responderlo para poder entrar dentro del juicio. Luego hay otra fecha que está manejando también para poder conocer los casos relacionados con la documentación confidencial que está manejando, clasificada, que está manejando de la CIA, y los tiempos que ellos están haciendo para que la CIA desde Washington responda, y dejaron claro que es algo que no determina este juez, pero que eventualmente responderán, y eso estaba alrededor de marzo, ¿no? Y luego la fecha que es ya la audiencia que se espera el 18 de septiembre, que sería el inicio del juicio, si no hay nada en este proceso que lo cambie, que todavía puede ocurrir un cambio de fecha para algunos de los 3 juicios que el día de hoy conocimos. Y para concluir, por lo menos de mi parte, Oscar, ¿qué cara le vio usted al presidente o al expresidente Juan Orlando Hernández cuando se dio cuenta la propuesta o ya la determinación del juez Kevin Castel de coincidir en fechas y coincidir en juicio con el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla? Bueno, el rostro no se lo pudimos ver porque estaba de espaldas al público y en este momento todavía con mascarilla. Lo que sí pude notar es que él negaba con la cabeza, y hubo un pequeño, breve intercambio con el abogado Colón,
¿no? Que me hace suponer que él no estaba muy de acuerdo con que se fusionaran estos juicios en uno solo a partir del mes de septiembre. Pero el rostro o más información no pudimos realmente obtener en ese momento. Habría que preguntarle ya más adelante al abogado Colón alrededor de qué piensa él y su defensa, porque al final esta es una estrategia de los dos, ¿no? El abogado Colón representa los intereses del abogado Hernández y en ese sentido él solamente podrá decidir en la medida que el señor Hernández también esté de acuerdo. A ver, Oscar, entonces, aclaremos nuevamente. La fecha queda para un juicio conjunto y el abogado Colón va a presentar una moción para que sean separados ambos juicios. Eso es así, ¿correcto? Eso quedó claro, todavía no está claro si va a presentarlo, dijo que tenía la posibilidad de presentarlo y cada uno de los tres imputados en este caso tiene la posibilidad de presentar una moción para pedir que este juicio no se pongan en conjunto, pero hasta el momento está marcado como fecha de juicio 18 de septiembre del año 2023. En conjunto los juicios, entonces. Así es, los tres serían puestos en la misma banquillo de los acusados con un solo jurado y sería un juicio larguísimo, sería un juicio complicado, ¿no? Porque tendrían que presentarse las pruebas para cada uno de que formaron parte de esta conspiración y después decidir alrededor de eso. A ver, Oscar, discúlpeme, Evangelina. ¿Este juicio será el mismo día? ¿Será un solo juicio o serán diferentes juicios? Será un solo juicio, pero cada uno tiene su propio abogado defensor, cada uno responde a sus propias pruebas, ¿no? Se está tratando como una organización criminal, se está tratando como una organización que tiene una conspiración en conjunto, por lo tanto se les está poniendo a los tres en un mismo caso, pero cada uno lleva su caso por separado. Okay. Tiene sí un solo jurado. Un solo jurado. Y estamos hablando del juicio contra Mauricio Hernández, un exoficial de policía hondureño, Juan Carlos Bonilla y Juan Orlando Hernández. El abogado Colón de la defensa de Juan Orlando Hernández manifestó que introducirá una moción para solicitar que el juicio de su defendido, es decir, de su representado Juan Orlando Hernández, sea en otra fecha. Pero habrá que esperar a ver si realmente se presenta esta moción y una vez presentada, si se acepta o no se acepta. ¿Correcto, Oscar? Así es, y recordemos que en la mañana también en la audiencia del señor Bonilla se contempló la posibilidad de fusionar en este momento los casos de los dos policías, pero no hubo tampoco algo tan determinante como el día de hoy, que se dice ya los tres casos van juntos, pero sí, los tres tendrán oportunidad de poder presentar moción en contra de este movimiento que hace la Corte en el Distrito Sur de Nueva York. No me quedó muy claro al inicio que le consultamos sobre el estado físico y pues evidentemente que puede reflejarse también el estado emocional del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo iba a decir? Lo vi más delgado, obviamente la ropa penitenciaria reduce a las personas, no es lo mismo ver una persona vestida con su ropa de calle normal que verlo vestido con un uniforme penitenciario, pálido por la ausencia de sol también, pero y en algún momento cuando estaba este intercambio sí había como cierta ansiedad en su parte. Más allá de eso no pudimos realmente apreciarlo porque la distancia tampoco nos lo permite. ¿Esposado iba, Oscar, o no? No entran esposados. Cuando salen en la sala donde son intervenidos, se entran a la sala donde es la audiencia, ya entran libres y después cuando vuelven a salir de la sala de audiencia vuelven otra vez a ser esposados y trasladados. No entran esposados, no vimos esposas. Oscar, ya finalmente sobre esta referencia que hizo el abogado Colón sobre las dificultades que él cree que el gobierno de Honduras le está poniendo para poder presentar testigos. Sí, él presentó un ejemplo, no dijo quién era ni nada, solamente mencionó que hay un oficial de policía que él quiso entrevistar y que considera que es vital para poder llamarlo como testigo en favor de Juan Orlando Hernández, y en algún momento hubo disposición, de hecho él dice que la semana pasada estuvo en Honduras y que había disposición por parte de este oficial de colaborar con la defensa, pero luego manifestó que tenía que hacerlo a través de una orden judicial y que considera que hay
acciones del movimiento y movimientos del gobierno de Honduras que están para intimidar, bloquear a fiscales, a personas que podrían participar en la defensa de Hernández, ya sean abogados, ya sean oficiales, y a la familia del señor Hernández también. Oscar, muchísimas gracias. Nosotras, como hoy mismo, nos despedimos de usted, pero usted se mantiene ahí porque entra la tarde ahora mismo con Rosendo García y con Saraí Espinal. Muchísimas gracias, Oscar. Aquí me quedo. Saludos. Gracias, Oscar, pero también queremos darle las gracias al abogado Raúl Suazo Varillas, que nos ha acompañado con una excelente apertura. Nos ha ilustrado. No, completamente. Con aportes interesantísimos, correctos, indicados sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Abogado. Fue un placer de verdad estar con ustedes el día de hoy y estamos siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, abogado Raúl Suazo, experto en Derecho Penal. Es todo de nuestra parte, entonces.